Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Espero que hayan podido leer el capítulo 18 de Mateo. En ese capítulo 18 leímos de quién es el mayor, de las ocasiones de pecar. Leímos la parábola de la oveja perdida. Leímos de perdonar al hermano. Y terminamos ese capítulo leyendo la historia de los deudores. Ahí es cuando Jesús les explicó que debían de perdonar de corazón. Ahora en el capítulo 19 Jesús llega a regiones de Judea. Hoy vamos a leer sobre el divorcio, sobre los niños y sobre el joven rico. Así es que pongan mucha atención, abran su corazón para que el Espíritu Santo les revele su palabra. Empecemos. Mateo capítulo 19. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y a madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si es así, es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, lo reciba. Se fue Jesús de Galilea y se fue a Judea, el otro lado del Jordán, y se le acercaron los fariseos. Dice aquí que para tentarlo, amiguitos, y dice que le preguntaron acerca del divorcio, porque en el tiempo de Moisés ya se había permitido el divorcio por causa de fornicación. Y aquí le preguntaban a Jesús qué opinaba sobre esto. Recuerden que los fariseos querían que Jesús dijera algo mal para
condenarlo. Siempre le buscaban trampas que ponerle. Pero Jesús es Dios, amiguitos, y siempre es bueno. Y siempre tiene las respuestas correctas. Y él le respondió que desde el principio, desde el diseño del Padre, él creó varón y hembra, o sea, mujer y hombre. Los diseñó para que cuando ellos crecieran dejaran a su padre y a su madre y se unieran en una sola carne. Y se unieran en matrimonio y se hicieran una sola carne. Pues el matrimonio fue diseñado para un hombre con una mujer. Aunque hoy en día el diablo nos quiere engañar con otras ideas que no son de acuerdo al diseño de Dios, como matrimonios del mismo sexo, o simplemente vivir juntos sin casarse, o sea, sin la bendición de Dios y sin compromisos. El plan de Dios es que las familias tengan descendencia, o sea, hijos. Ese también es otro engaño del diablo, que los papás no quieran tener hijos. Pero aquí Jesús les está aclarando cuál fue el diseño original. ¿Cuál es el plan de Dios? Porque acuérdense que Dios no cambia. Él le respondió que en los tiempos de Moisés, que el duro corazón del hombre hizo que Moisés creara esa carta de divorcio, pero solo por causa de fornicación. Tú te has de preguntar, esto para los niños, ¿qué nos importa? Esto es para los grandes. Pero la verdad es que no. Desde niños debemos estar preparados, primero conociendo los diseños y los planes de Dios, a lo que Dios le agrada y a lo que Dios le ofende. Yo, como por ejemplo en las noches oro con mi mamá que cuando yo sea grande tenga una buena esposa y unos hermosos hijos. Oro porque Dios me haga crecer como un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen pastor de mi casa. Yo a mi edad sé que para Dios la familia y los hijos son lo más importante. Aunque haya gente que no tenga hijos carnales, que tenga hijos espirituales. Lo malo es, amiguitos, que hoy en día en el internet nos enseñan cosas que no le gustan a Dios y que no son conforme a la palabra de Dios. El otro día vi un artista que tenía 4 hijos de diferentes esposas y estaba diciendo ahí en la televisión que estaba correcto. Si unos niños ven eso y no conocen la palabra de Dios, van a crecer pensando que eso está bien. Entonces es nuestra responsabilidad leer la Biblia y conocer a Dios. Hay institutos bíblicos en algunas iglesias que enseñan la sana doctrina. La sana doctrina, amiguitos, es lo que te enseñan lo que viene en la Biblia. O sea, lo que dice Dios, no cualquier autor. O sea, no cualquier libro, específicamente la Biblia. Ese instituto se recomienda para los adolescentes ya después de que salen de la prepa. Cuando están en esa edad se les enseña qué es
qué espera Dios para el noviazgo. Ese es un problema actualmente, que los niños chiquitos empiezan a tener novias, no son maduros y no están preparados para tener una relación de noviazgo. En el instituto también se les enseña qué espera Dios después del noviazgo. Y todo eso lo hacen basado en la Biblia. Así es que si tú tienes muchas dudas ahorita, tienes esa opción para cuando crezcas. Yo, como por ejemplo, pienso salir de la prepa y entrar a ese instituto. Y ahorita también pienso prepararme leyendo la Biblia, para que cuando crezca sea un hombre maduro y pueda lograr tener un buen matrimonio según la palabra de Dios. Espero de todo corazón que ustedes también se informen bien, amiguitos. Jesús bendice a los niños. Versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. En este versículo 3, amiguitos, podemos ver cómo las personas se acercan y le llevan a Jesús los niños. Como Jesús se la pasaba enseñando, yendo de un lado al otro y trabajando mucho, y sus discípulos siempre lo cuidaban, los discípulos les dijeron que no les llevaran a los niños. Quizás ellos pensaron que Jesús estaba muy cansado, estaba ocupado y que los niños no eran importantes. Pero Jesús les aclaró otra vez, les dice que los niños son muy importantes. Son tan importantes que de ellos es el reino de los cielos. Que cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos se tiene que hacer como niño. Si se acuerdan, en capítulos anteriores ya nos había dicho Jesús. Aquí les dice además que el reino de los cielos es de los niños. Aquí podemos ver lo importante que somos para Jesús y el tiempo que tiene para nosotros. Él nos ama y nos bendice y siempre tiene tiempo para atendernos. El joven rico, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Versículo 23. Entonces dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 26. Y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el versículo 16 se le acerca un hombre a Jesús y le dice: ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Él lo llamó maestro bueno. Él lo reconocía como un maestro. Jesús le preguntó: ¿por qué me dices bueno? No le dijo: no soy bueno, nada más le preguntó ¿por qué? Jesús a veces hace preguntas retóricas, a ver qué contestamos. Nos hace pensar y reflexionar con sus preguntas. Aquí el joven deseaba saber qué hay que hacer para tener la vida eterna. Jesús le respondió en el versículo 18 que hay que guardar los mandamientos de Dios. Jesús le dijo algunos mandamientos, como por ejemplo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No adulterarás, no robarás y no mentirás. Honrarás a tu padre y a tu madre. En el versículo 20, el joven le dice que él ha cumplido en toda su vida todos los mandamientos. Y Jesús le dice: bueno, pues vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, para que tengas tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Pero en el versículo 22 podemos ver cómo el joven no le dice nada más se va. Y dice la escritura que se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, era un joven rico. Y Jesús lo estaba probando a ver si amaba más a sus cosas que a él. Y el joven decidió quedarse con todas sus cosas que seguir a Jesús. Cuando se fue el joven, Jesús les dijo a sus discípulos: qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús les aclaró que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Atención, aquí les dijo que es difícil, no imposible. Si vemos en el versículo 29, podemos ver cómo Jesús les dice que cualquiera que deja sus casas,
su tierra o su familia por mí, recibirá 100 veces más de lo que dejó y recibirá un lugar en el reino de los cielos. Así es que, amiguitos, no debemos de temer por dejar las cosas y seguir a Dios. Dios, amiguitos, es el dueño de todas las cosas, de todo lo que hay en este mundo y de las riquezas que tenemos. Él no necesita nada de nosotros. Dice que el cielo es su techo y que la tierra es el estrado de sus pies. Él es el Dios soberano de todas las cosas. Sin embargo, nos prueba si amamos más a Él o a las cosas materiales. Por eso, aunque este era un buen hombre que seguía los mandamientos, pero que sentía que él todavía no tenía la vida eterna, porque sabemos, amiguitos, que Jesús todo lo sabe y que todo lo conoce. Y cuando este joven se le acercó, Jesús ya sabía lo que este joven sentía. Por eso le hacía ese tipo de preguntas. Nosotros no debemos de dudar por seguir a Dios. Y nosotros no debemos de dudar y debemos seguirlo confiadamente. Jesús utilizaba este tipo de oportunidades para darle enseñanza a sus discípulos. Pedro en el versículo 27 dice: nosotros sí dejamos todo y te seguimos, Señor. Jesús les dijo: ustedes que me siguieron estarán sentados en 12 tronos en el cielo. No dudemos, amiguitos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Oremos. Señor, te pedimos por todos los niños que nos están escuchando y por todos los niños que no te conocen aún. Sabemos lo importante que somos los niños para ti, Padre. Declaramos que esta palabra que hoy leímos se quede sembrada en nuestros corazones y que cuando crezcamos, que seamos hombres o mujeres que cumplimos tu palabra. Trabaja hoy, Señor, en nuestros corazones y revela tu palabra a nosotros. Aléjanos de todas las malas enseñanzas del mundo. Que no dudemos ni un poco que tú creaste al varón y a la hembra. Que en tu diseño original siempre estuvo el matrimonio y los hijos. Y que en tu diseño original no estaba contemplado el divorcio. Oramos porque cuando crezcamos tengamos un noviazgo conforme a tu palabra y logremos un matrimonio según tu diseño. Que todos los niños y hombres que nos escuchan sean pastores de sus casas. Que lleven tu palabra a sus familias. Que sean ejemplo en sus casas, en su trabajo y en sus comunidades. Que todas las niñas, mujeres que nos escuchan sean luz para que otros te conozcan y te quieran seguir.
Úsanos, Padre, somos tus discípulos y te amamos. Oramos por todos los niños que han sido enseñados con cosas diferentes a estas. Que tengan oportunidad de recibir tu palabra y conocer la verdad. Oramos por todos los hombres y mujeres que han sido engañados por adulterio y fornicación. Ten misericordia de ellos, Padre. Revélate a sus vidas y muéstrales la verdad, para que todos nosotros y ellos algún día alcancemos la vida eterna. Declaramos que el demonio no tiene parte en nuestras vidas y que sus mentiras y sus engaños son destruidas. Protege a todos los niños, cúbrelos con tu sangre divina y que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Protege sus mentes y sus corazones de los engaños del diablo. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres el Dios soberano de todas las cosas que hay en este mundo. Todas las cosas son tuyas, Señor, y nosotros nada más somos administradores. Es por tu infinita gracia y por tu infinita misericordia que nos diste dones y talentos para lograr lo que queremos tener. Guárdanos, Señor, de no amar al dinero, de poner solamente nuestro corazón en las cosas eternas. Tu primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso mismo hacemos, Padre. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dejamos nuestros corazones en tus manos. Dejamos nuestras vidas, nuestro futuro, nuestras familias en ti, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bendice al pueblo de Israel.